Palabras más, con Álvaro García. Hola, a partir del próximo lunes habrá novedades en el set de Red Más Noticias. Una nueva presentadora y conductora se suma al equipo de trabajo. Y aquí se las presento. Sandra Borda es politóloga de la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota. Y también es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin. Su tesis de maestría sobre las nuevas aproximaciones teóricas al análisis de la guerra contra la droga fue calificada con honores. La hoy decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ha tenido experiencia en medios de comunicación como el canal NTN 24, la Radio Nacional de Colombia, Cable Noticias, la BBC de Londres, la agencia de noticias AP, la revista Semana, el periódico El Espectador y fue panelista de Blue Radio. Sandra Borda, bienvenida a Palabras Más y a Red Más Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, es un gusto tenerte acá y sumarte a este equipo de trabajo, Sandra. De verdad, estamos seguros que esto marcará una época distinta. Tu aporte será fundamental en este proyecto, pero quisiera empezar por preguntarte cómo te sientes, qué expectativas tienes de este nuevo desafío profesional en tu vida, ahora conduciendo y presentando un noticiero de televisión como Red Más. Pues ha sido una experiencia fantástica. Creo que hay una combinación de muchas cosas, hay una curva de aprendizaje rapidísima y enorme que me ha puesto en un escenario totalmente distinto a mi zona de confort. Entonces también hay mucha ansiedad y mucha expectativa. Pero en general ha sido fantástico, he aprendido cosas en una cantidad de tiempo absolutamente increíble que no hubiese aprendido en muchos años de estudio, entonces ha sido fantástico. Finalmente, ¿qué fue lo que te animó a dar ese paso? A sumar a tu trabajo en la academia, que ahora te desempeñas como decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tadeo Lozano, esta tarea como presentadora y conductora. Pues tengo que confesar que es el formato del noticiero en sí mismo lo que más me atrae, porque es algo que le permite, o que me permite a mí particularmente, no solamente contarle noticias a la gente, sino también aportar con análisis, que es lo que he venido haciendo por mucho tiempo. Y la conversación con los compañeros del set alrededor de las noticias del día, yo creo que contribuye muchísimo a que la gente no solamente reciba información sin procesar, sino que tenga opciones ya procesadas en ese preciso momento. Entonces, digamos, es un espacio en el que siento que puedo aportar desde el tipo de carrera que vengo construyendo desde hace mucho tiempo. No soy simplemente una lectora de cosas, sino que hago un trabajo adicional que creo que he aprendido a hacer con el paso del tiempo. ¿Qué te ha llamado la atención de todo este proceso de preparación para ingresar al equipo del noticiero? Ya nos mencionabas ahora algo de la impresión que te ha generado pues esta curva de aprendizaje, ya estar adentro, no como comentarista, sino como presentadora y conductora, pero en particular, ¿qué cosas te han llamado la atención o qué te ha sorprendido? Lo que más me sorprende de todo es que cuando uno prende el televisor y ve un noticiero, ve a las presentadoras en un escenario de naturalidad y tranquilidad, que uno dice, bueno, este trabajo les fluye fácilmente, y es un trabajo dificilísimo llegar a ese punto de conectar con la gente, de hablarle con naturalidad y de ser ellas mismas. Es un trabajo que requiere mucha preparación, y debo confesar que ha sido un desafío enorme. Entonces les tengo un respeto renovado, respeto que ya les tenía, pero ahora les tengo un respeto absolutamente renovado por el trabajo que hacen. Sandra, ¿cómo sientes tú que con esa experiencia en el mundo de la academia, en la investigación, en el análisis, que ese entorno académico puede enriquecer a los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación a su vez pueden colaborar en fortalecer los procesos de investigación y de trabajo académico relacionados con temas de información, por ejemplo? Sí, yo tengo la impresión particular de que en Colombia y también en otros países, pero acá mucho más, existe una desconexión
todavía muy preocupante entre el trabajo que hace la academia, que es un trabajo supremamente importante, y el trabajo que hacen los medios de comunicación. Y es una desconexión de la que son responsables tanto la academia como los medios de comunicación. Esa conversación es una conversación que se tiene que llevar a cabo, bajo estándares que satisfagan ambas partes, tanto al académico que quiere verse reflejado en el medio de comunicación fidedignamente, que su libro, que su análisis salga no completo, pero por lo menos bien reflejado y bien interpretado, y del lado de los periodistas y del lado de los medios de comunicación que quieren y tienen la labor obviamente de hacer estos análisis mucho más digeribles para la gente que observa y que consume medios de comunicación. Entonces es un proceso de diálogo entre las dos áreas, los medios y la academia, que todavía está por construirse y que es muy importante para ambos. Los académicos necesitan llegar a más gente y los medios de comunicación necesitan tener mejores contenidos y mejores análisis. Entonces es una fusión de la que ambos salen ganando, pero que todavía están muy lentos en lograr construir. Así que yo creo que ese paso de poner a dialogar a esos dos sectores es un paso supremamente importante que creo que muchos medios deberían estar dando en este momento para poder producir, insisto, contenido de muchísima más calidad. ¿Qué sienten o qué ven los académicos cuando ven en los medios de comunicación, bien sea en un noticiero o en un programa de televisión, referencias a las áreas en las que ellos son expertos y en las cuales, por ejemplo, dicen falta o no sé qué? ¿Cuál es la reacción normal y cotidiana frente a situaciones como esta? Yo creo que los académicos además son los consumidores más críticos de los medios de comunicación. Consumen muchos medios de comunicación porque necesitan hacerlo para sus propias carreras, particularmente nosotros los politólogos, pero también son muy críticos sin aportar mucho. Entonces, cuando ven una nota que está relacionada con su área de investigación y demás, pueden percibir todos los vacíos, pueden percibir todas las deficiencias en el análisis, pero ahí es donde tienen que entrar a contribuir en ese proceso de construcción del análisis en los medios de comunicación. Y tienen que empezar a entender también que el análisis que ellos hacen en la academia no se puede pasar por los medios exactamente en la misma forma, exactamente con los mismos matices, con el mismo contenido, porque el espacio es mucho más reducido. Los medios necesitan presentar cosas a una velocidad mucho mayor, hacerlo mucho más digerible, pero ese proceso de traducción de lo que hacen los académicos a lo que se dice en los medios de comunicación es un proceso que tiene que hacerse, insisto, si uno quiere transmitirle a la gente noticias con mucho más análisis y con mucho más contenido. Sandra, y haciendo zoom específicamente al tema de periodismo, facultades de comunicación social, ¿ahí cómo ves el tema? Yo tengo la impresión, y esto no soy solamente yo, lo ha venido diciendo mucha gente, que las personas que se educan en la comunicación y en el periodismo deberían tener acceso a una formación de contenido adicional. Es decir, estudiar comunicación y periodismo, por supuesto, tiene un valor enorme, pero sería fantástico si pudiesen ser economistas también, o si pudiesen ser politólogos, o si pudiesen ser abogados, de tal forma que se produzca una suerte de periodista con áreas de especialización que contribuya a subsanar esos espacios en los que a veces se cometen errores simplemente porque hay formación solamente de periodistas y no hay formación especializada en otras áreas. Entonces, este es el reto que afrontan todos los profesionales hoy en día. Los pregrados solos son muy difíciles de transitar en el mercado laboral. Cada vez se necesitan mayores niveles de especialización y yo creo que lo que deberían estar haciendo comunicadores y periodistas es justamente empezar a transitar hacia esos niveles de especialización. Sería muy interesante. Es decir, tener profesionales, economistas, periodistas, cubriendo economía, exacto, etc. Exacto. Abogados, que hacen una falta enorme, porque la técnica y el detalle de las normas a veces se escapa en medio de la transmisión de la noticia. La precisión en el lenguaje cuando se están transmitiendo, por ejemplo, noticias judiciales, son cosas que un abogado lograría hacer bastante bien. Hoy las universidades ofrecen la posibilidad, por ejemplo, de dobles programas o de lo que nosotros llamamos coterminales, hacer un pregrado e iniciar automáticamente una maestría. Esos complementos a la formación tradicional del comunicador y el periodista yo creo que son fundamentales. Tú has colaborado con muchos medios nacionales e internacionales como analista, como comentarista, aportando investigaciones en diferentes áreas y en diferentes momentos. ¿Qué percepción tienes tú del trabajo que en esa área se hace en Colombia en referencia con medios internacionales? Tengo el punto de referencia que normalmente uso, que son los medios que más consumo, son los medios estadounidenses. Y creo que allí
hay un ejercicio de poner las cartas sobre la mesa en materia política e ideológica que nosotros todavía tenemos todavía un poco pendiente la tarea en Colombia, en los medios de comunicación. Si uno mira, por ejemplo, en esta etapa electoral en Estados Unidos, esas mesas grandes que hace CNN y otros medios de analistas sentados diciendo, bueno, pasó la convención, ahora vamos a procesar qué fue lo que pasó, lo primero que dicen los analistas es al partido al que pertenecen. ¿Sí? Yo soy de tal partido, soy de tal corriente, he trabajado en tal administración, de tal forma que el espectador pueda saber que este es un análisis, que es un análisis muy útil, pero que tiene un origen particular y pueda juzgar a partir de ese origen el análisis mismo y si es compatible o no con su propia forma de ver las cosas desde el punto de vista político. Yo creo que nosotros todavía estamos pendientes de hacer eso, porque estamos construyendo la narrativa de los medios de comunicación objetivos que solamente dan información, y ese espacio del análisis todavía es muy nuevo en los medios colombianos. Entonces no hemos podido procesarlo también. Yo creo que eso sería útil, porque el análisis que hace la gente que tiene filiaciones partidistas es supremamente útil. Uno no tiene por qué hacer en todos los casos análisis absolutamente objetivos y asépticos, sino que un miembro de un partido político puede hacer un análisis muy importante, pero hay que contarle a la gente de dónde sale ese análisis. Ese es como el primer espacio en el que yo creo que todavía necesitamos mucho trabajo y somos un poco tímidos en los medios en Colombia. Por un lado un tema de transparencia, pero Sí. por otro lado mencionabas algo que me parece interesante profundizar un poco, y es la famosa discusión sobre si es posible o no es posible hacer periodismo objetivo. ¿Tú qué sientes ahí? Yo creo que, a ver, hay espacios distintos. Lo importante es no confundir al espectador cuando se está tratando de transmitir una idea o una línea de análisis. Y lo importante en ese caso es decirle al espectador, bueno, yo le estoy entregando información, pero también le estoy entregando una línea de análisis, y es importante que tenga claro que estoy haciendo eso. Yo creo que cada vez más es mucho más complicado decirle a la gente que la información que uno está entregando es absolutamente, como decía antes, aséptica y liberada de cualquier perspectiva. Eso es muy difícil de lograr. Pero si uno es honesto y le dice a la gente, bueno, yo le estoy diciendo cosas, pero se las estoy diciendo con un análisis que a usted puede gustarle o puede no gustarle, puede comprarlo o puede no comprarlo, yo creo que eso es más útil que vender la historia de esa objetividad absoluta que yo creo que cada vez es más difícil de lograr, y no estoy todavía tan segura de que ese sea un objetivo que uno tenga que perseguir. Sandra, oyéndote hablar, es imposible no remitirse al tema de educación. Todo lo que estamos hablando sobre periodismo, sobre la academia, tiene que ver con educación. Y coincidencialmente, hoy en Colombia estamos, digamos, discutiendo temas importantes relacionados con la educación. Para ti, ¿qué es una buena educación? ¿Cuál sería la educación ideal que debería recibir una sociedad? Yo tengo la impresión de que cada vez importa menos la cantidad de información que esté guardada en el disco duro, porque hay mucha información disponible a través de las redes y demás. Si uno se quiere acordar de una fecha, si uno se quiere acordar de un proceso, pues simplemente va y lo googlea y encuentra automáticamente la información. Entonces, los datos concretos, precisos, que uno en los esquemas educativos anteriores le hacían memorizar, creo que cada vez son menos útiles. ¿Qué es lo que sí importa? Tener noción de procesos, ¿no? Particularmente nosotros los cientistas sociales tenemos que tener una noción clara de cómo evolucionan ciertas cosas, cómo evolucionan las sociedades, por ejemplo, cómo se crean los estados, pero para eso uno no necesita memorizar información, solamente tener una noción clara de esos procesos. Y más importante aún, generar destrezas. ¿Sí? Puede que yo no tenga mucha información memorizada en la cabeza, pero sí necesito tener la destreza de, cuando me siento a leer en Wikipedia y me meto toda esta información, tener la capacidad de saber qué hacer con ella, de analizarla, de ser crítica frente a ella. Esa capacidad de ser críticos y de mirar las cosas y de revisarlas con mucho cuidado, yo creo que es finalmente lo que debe imprimir una buena educación. El resto, todo está en Internet, todo. ¿Qué impresión te deja esa polémica que ha habido en los últimos días en Colombia sobre el tema de la educación, especialmente relacionada con el tema de género? De la supuesta ideología de género, etcétera. Yo tengo la impresión de que esos cambios culturales en las sociedades toman mucho tiempo. Ninguna sociedad de un día para otro se vuelve tolerante,
ninguna sociedad de un día para otro, y mucho menos a través de los dictámenes de la política pública de un Estado particular, cambia. Los cambios requieren muchísimo más trabajo, requieren muchísima más pausa y más gradualidad. Y creo que parte de lo que está sucediendo en Colombia es que hay unos espacios de la gestión y de la política pública que avanzan más rápido que las transformaciones sociales. Me explico. La Corte Constitucional colombiana en materia de género, por ejemplo, avanza rapidísimo, rapidísimo. A través de sus dictámenes todo el tiempo estamos cambiando las reglas del juego en materia de género que hay en Colombia para bien, creo yo. Pero la sociedad no la está alcanzando y no se está haciendo el trabajo por mover a la sociedad en esa misma dirección, y lo que estamos generando es una suerte de falta de sincronía entre lo que están haciendo las instituciones y la evolución del pensamiento social, si uno quiere ponerlo de esa forma. Y el resultado es lo que vimos en estos días, que hay mucha gente que todavía no está sintonizada con los cambios que se están haciendo arriba, que se están haciendo en la Corte Constitucional o que se están haciendo en el Estado, y eso hay que trabajarlo. Y esa responsabilidad le queda, entre otros, a los activistas que le han puesto mucho cuidado a lo que hacen en el plano legal, pero no le han puesto tanto cuidado a lo que hay que hacer en los planos sociales. Entonces, tenemos que tratar de juntar las dos dinámicas para no sentir esta suerte de esquizofrenia, de acuerdo con la cual tenemos un Estado súper moderno y súper de avanzada en materia de género, pero tenemos una sociedad que todavía está muy metida en la Edad Media. Sandra, hablando de género, ¿sientes que como mujer es más difícil hacer las cosas en Colombia? Es decir, destacarse o en la academia o en los medios de comunicación. ¿Es un tema contra el cual las mujeres tienen que hacer un esfuerzo adicional? Uy, sí, definitivamente. Menos en la academia, más en los medios. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. La academia, lo que pasa es que la academia en Colombia es un lugar, pues es un microcosmos que justamente por esa falta de diálogo con los medios y con la sociedad de la que estábamos hablando hace un rato, pues tiene sus propias lógicas de funcionamiento que a veces no tienen nada que ver con las lógicas de funcionamiento del resto de la sociedad. Digamos, eso lo experimenté claramente cuando por primera vez salí de la academia a los medios de comunicación y me sorprendió que no todo el mundo fuera tan liberal como somos nosotros en la academia, por ejemplo. Y eso tiene que ver directamente con el trato con las mujeres y cómo se diferencia en los dos espacios. Yo creo que en la academia en Colombia hemos evolucionado muchísimo en materia de trato de género, creo que hay unos espacios por trabajar enormes, eso no está terminado, eso es un trabajo que todavía tiene que hacerse. Fíjese que hace poco las universidades tomaron la decisión de empezar a trabajar con temas de acoso, porque todavía se presentan muchas circunstancias de acoso, particularmente de profesores hombres hacia estudiantes mujeres. Entonces, el tema no está terminado, pero digamos, ha avanzado un poco. Yo tengo la impresión, esto es muy polémico, pero tengo la impresión de que en los medios el avance es menos contundente. Y no tiene que ver solamente con el número de mujeres que uno observa en los medios de comunicación, sino con la expectativa del trabajo de las mujeres en los medios de comunicación versus la expectativa del trabajo de los hombres. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene el periodismo, no solo en Colombia, sino en el mundo, para cubrir todo lo que está pasando? Esta cantidad de conflictos, esos vasos comunicantes que empiezan a abrirse y a ser percibidos entre las violencias que ocurren en lugares distantes y lo que puede repercutir en nuestra vida cotidiana en el presente y hacia futuro. El primer problema al que uno se enfrenta cuando analiza el tema de los medios de comunicación y los temas internacionales tiene que ver con que los medios de comunicación acá en Colombia y en todas partes del mundo son muy parroquiales. Y son parroquiales por una razón, y es porque la gente pues necesita saber qué está pasando en su entorno. La gente necesita saber qué clima está haciendo hoy acá en Colombia para poder saber si saca sombrilla o no saca sombrilla. Necesita saber qué cambios se están llevando a cabo a nivel institucional para saber si paga impuestos de una forma o de la otra. Es decir, hay una necesidad práctica de conocer información de carácter doméstico, mientras la necesidad de conocer información de carácter internacional no es tan práctica. Lo que pase fuera de Colombia, por muy globalizados que estemos, pues no tiene el impacto directo que eventualmente tendrían las cosas que pasan al interior del país.
Y hay un problema grave, y es que si los medios no toman la iniciativa y le cuentan a la gente qué es lo que está pasando fuera del país, entramos en un círculo vicioso en el que el espectador no demanda información internacional y por tanto el medio no la ofrece, y quedamos sumidos como en un espacio de ignorancia muy grande acerca de lo que está pasando en el mundo. Ahora, el problema con eso es que en la medida en que avanza el tiempo, en la medida en que avanzamos tecnológicamente, ese espacio de impacto de lo internacional sobre la vida de la gente se va cerrando cada vez más y más. Cada vez más me afecta a mí como consumidor lo que esté pasando con la economía internacional. Cada vez me afecta más a mí como ciudadano las tendencias que tienen lugar a nivel institucional y político en el espacio internacional. Entonces, cada vez es más costoso no tener información internacional. Entonces, es un buen momento para que los medios entren en la dinámica de empezar a hacer el ejercicio de vincular los temas nacionales con los temas internacionales en formas muchísimo más claras, que le hagan entender al espectador que por lejos que esté ese asunto, le importa y es importante para su cotidianidad. Hay un hecho que atraviesa toda la agenda de noticias de Colombia desde hace ya años, y es el proceso de paz. Así es. En esa perspectiva de la relación que tiene el proceso de paz con el resto del mundo, ¿tú qué ves que en los medios no hemos podido registrar o no hayamos podido registrar de manera adecuada y en su dimensión? El tema más interesante, y aquí va otra vez la desconexión entre la academia y los medios, porque la academia sí ha hecho esa tarea, es que nos hemos mirado mucho al ombligo en lo que tiene que ver con nuestra guerra y nuestro proceso de paz. Constantemente oye uno entre los líderes de opinión y los políticos la idea de que esto es fundamentalmente distinto a cualquier cosa que haya pasado en el mundo. Ni esta guerra ni este proceso de paz tienen ningún precedente en el escenario internacional, y eso no es cierto, y la academia lo ha investigado de todas las formas, tamaños y colores. O sea, la cantidad de literatura, no solamente colombiana, sino internacional, que ha hecho el ejercicio de comparar nuestra guerra y nuestro proceso de paz con lo que ha sucedido en otros contextos y otras coyunturas a nivel internacional es enorme. Y hay montones de lecciones que hemos podido derivar de lo que ha pasado por fuera. Entonces, otra vez, allí lo internacional tiene que servir para darnos contexto, para sacarnos un poco de esa idea que somos tan absolutamente especiales y distintos al resto del mundo, porque en realidad no lo somos, y si seguimos creyendo que no somos comparables desde ningún punto de vista, no vamos a estar en condiciones de derivar lecciones de lo que pasa por fuera y de facilitar nuestra curva de aprendizaje viendo otras experiencias. Otro hecho que digamos se destaca en todos los titulares de los medios en el mundo, pues es el proceso electoral en los Estados Unidos. Y ahí hay una discusión que tiene que ver con América Latina y con Colombia de manera indirecta. ¿Tú qué ves ahí que tenemos que hacer los medios, un esfuerzo que podríamos hacer o que podríamos aportar los medios nacionales para darle un ángulo y una visión interesante conectada con nuestra realidad a ese proceso que se está dando en los Estados Unidos? Hay muchas cosas interesantes que están pasando, y de nuevo el ejercicio comparativo es súper importante. Si uno mira lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit, si ve lo que pasa con Donald Trump en Estados Unidos, y si ve lo que pasa con las marchas en Colombia de la semana pasada alrededor de las cartillas y todo este debate sobre género en Colombia, fácilmente se da cuenta que hay un movimiento claro y contundente de un sector político que había estado muy acallado durante las últimas 2 décadas. Y es un sector político que uno bien puede denominar de derecha o conservador o como quiera llamarlo, que está encontrando alternativas y formas de institucionalización política que lo están acercando cada vez más al poder. Es como el renacimiento de la derecha, si uno quiere ponerlo de alguna forma, que no son malas noticias, porque eso le alimenta el debate político. Bueno, cuando es una derecha inteligente y elaborada, alimenta el debate político y hace que uno pueda mirar múltiples opciones acerca de cómo se comporta el Estado, cuál debe ser su relación con la sociedad y demás. Entonces, mirar lo que está pasando con los republicanos en Estados Unidos y con Trump le puede dar a uno lecciones acerca de qué tipo de derecha es la que quiere. Bueno, Sandra, se nos pasó el tiempo rapidísimo, como era predecible, pero bueno, te deseo la mejor de las suertes, espero que seas feliz, que disfrutes mucho, como estoy seguro que lo vamos a hacer nosotros, de tu compañía y de tu aporte en este proyecto Red Más Noticias. Muchísimas gracias, no puedo esperar un minuto más para empezar.
Palabras más con Álvaro García.